Ubicación espacial y temporal de procesos relacionados con la Revolución Mexicana. 1910. Revolución maderista. Periodo de la historia de México comprendido entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el ascenso al poder de la burguesía, tras superar los intentos de revolución social, protagonizados por los campesinos dirigidos por Emiliano Zapata. 1911. Plan de Ayala. Firmado el 11 de noviembre de 1911, el plan se justificó por las violaciones hechas por Francisco I. Madero, al lema, sufragio efectivo y no reelección, ya que impuso en contra de la voluntad del pueblo, al señor José María Pino Suárez como vicepresidente y, en los estados, a los gobernadores de los mismos, no obstante la facultad de cada jurisdicción para elegir los gobernantes. 1913 Decena trágica muerte de Madero y Pino Suárez. Se conoce como decena trágica al movimiento armado, que tuvo lugar del 9 de febrero al 18 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. 1914. Convención de Aguascalientes Primera Guerra Mundial. Asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana, convocada por Venustiano Carranza. 1917. Constitución Mexicana. El 5 de febrero de 1917 es la fecha en que se promulgó nuestra Constitución. Desde entonces, sus preceptos han normado la vida de varias generaciones de mexicanos. Sus principios han guiado a nuestra nación en su rumbo hacia el desarrollo. A lo largo de 2 meses, de diciembre de 1916 a enero de 1917, se discutió, en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, el ordenamiento jurídico que rige la República Mexicana hasta el día de hoy. La nuestra fue la primera constitución social, inspiración de los derechos sociales y esperanza de millones de mexicanos. Recogió las causas sociales emanadas de la revolución, como el derecho a la educación en el artículo 3, el derecho a la tierra en el artículo 27, así como los derechos laborales en el artículo 123. 1919. Partido Comunista Mexicano. El Tratado de Versalles 1919 fue un tratado de paz firmado por las potencias europeas que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, después de 6 meses de negociación, en la ciudad de París. El Tratado de Versalles fue firmado como continuación al armisticio de noviembre de 1918, en Compagine, que había puesto fin a los enfrentamientos. 1926 Guerra Cristera. La guerra cristera en México consistió en una fuerte lucha que duró 3 años entre el gobierno y la iglesia, de la cual se prohibió hablar durante mucho tiempo en México y también se tienen muy pocos documentos que hablen de ella. 1929. Formación del PNR. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, surge en 1929 como un partido de corrientes, de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. 1938. Expropiación petrolera. La expropiación del petróleo en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera llevado a cabo en 1938, como resultado de la aplicación de la Ley de Expropiación de 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938, por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. 1939. Formación del PAN. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas alemanas cruzaron las fronteras de Polonia, el viernes 1 de septiembre de 1939, se dio por iniciada la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado que tuvo como trágica consecuencia la muerte de más de 50 millones de personas de todo el mundo. 1942. México declara la guerra a las potencias del eje. Durante la Segunda Guerra Mundial, al incautar México barcos de los países del eje Italia, Alemania y Japón que se encontraban en aguas nacionales, Alemania comenzó a mostrar cierta hostilidad hacia las embarcaciones mexicanas, que culminó con el hundimiento de los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro, sin previa declaración de guerra. 1943. Fundación del IMSS. En el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas se prepararon varios anteproyectos de ley para crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, y fue hasta el 2 de junio de 1941 que se crea la Comisión Técnica Redactora de la Ley del Seguro Social. Al siguiente mes, dicha comisión presentó la iniciativa de Ley del Seguro Social. 1952. Telesistema Mexicano. El más nuevo de los medios de transmisiones heredó muchas de las tradiciones de la radio. Varios factores se reunieron para que este desarrollo tecnológico y su difusión en la sociedad norteamericana fueran un proceso más rápido y menos caóticos que el de la radio.
La tecnología de la televisión había sido ya muy sofisticada antes de que los receptores fueran puestos en el mercado. 1953. Voto femenino en México. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Esto fue el resultado de un largo proceso que había comenzado muchos años atrás y que aquí explico. 1959. Huelga de ferrocarrileros. En febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para integrar una comisión por aumento de salarios. Esta comisión se reunió el 2 de mayo en la capital del país. A la reunión acudió Demetrio Vallejo, delegado de la sección 13 de Matías Romero, Oaxaca. El 21 de mayo, el gerente de Ferrocarriles Nacionales pidió a la Asamblea un plazo de 60 días para resolver, regresando a los delegados a sus lugares de origen. Mientras, en la capital, los ferrocarrileros se inconformaron e hicieron un mitin. En Matías Romero, Tonalá, Tierra Blanca y Veracruz la protesta fue mayor. 1968. Movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. 1976. Petrolización de la economía. Un acontecimiento de gran importancia para la economía del país tuvo lugar entre los años de 1974 y 1975. Y el descubrimiento de extensos yacimientos de petróleo crudo en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz. 1979. Crisis de los precios del petróleo. El 8 de septiembre de 1978 es el Viernes Negro en Teherán. Se producen revueltas en contra del Shah a pesar de que se había declarado la ley marcial duramente reprimidas por el ejército. 1982. Crisis económica mexicana. En los años previos y posteriores a la crisis de 1976 el empleo, el valor de la moneda, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos de Norteamérica, el monto del salario y el costo de la canasta básica, presentaron variaciones que van en perjuicio de la clase trabajadora. Diversidad regional y composición de los movimientos revolucionarios. En el noreste del país, el movimiento carrancista tuvo fuerza en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y en menor medida San Luis Potosí. En el noroeste, el grupo de Sonora del estado homónimo cobró fuerza en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora. El grupo villista, con base en Chihuahua, logró extenderse y rivalizar en los estados ya mencionados, llegar a Zacatecas y penetrar hasta la capital del país pasando por el centro. En el sur, Morelos vivió el movimiento zapatista, enfocado al reparto agrario. Tuvo débil pero existente influencia en Puebla y Guerrero. En el centro del país Bajío y occidente Jalisco, Nayarit no hubo un movimiento autóctono importante, tal vez movimientos originarios de ahí tan insignificantes que no tuvieron influencia. Hubo apoyo a cualquiera de las facciones ya mencionadas o incluso neutralidad. En el sureste, se creía que existiría una revuelta de los trabajadores henequeneros, pero al final no hubo tal. Los que te mencioné son los movimientos más destacados. Evidentemente hubo infinidad de sublevaciones en todos y cada uno de los estados, pero su peso fue tan poco que es dificilísimo hallar datos y muchas veces no duró lo suficiente. Carrancistas. Oficiales carrancistas, entre los que se encontraban Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, eran su mayoría prósperos hacendados del norte del país, al igual que su dirigente. Habían decidido levantarse en armas porque no estaban conformes con el centralismo practicado por Porfirio Díaz y creían, como Madero, que debían participar en la política de su estado y de su nación. Su ejército estaba integrado por tropas bien entrenadas y armadas que sostenían con sus propios recursos. Villistas. Los hombres de Villa eran campesinos, mineros, bandoleros y obreros desempleados que participan en la bola como le llamaban a la lucha armada. Villa asaltaba haciendas en el norte del país, repartía las tierras y se aprovisionaba de armas y municiones. Los villistas eran conocidos por ser diestros, en el manejo de caballos, admirablemente valientes y crueles con el enemigo. Zapatistas. Los zapatistas eran campesinos del estado de Morelos que habían sido despojados de sus tierras por grandes haciendas azucareras de la región.
Pertenecían a un grupo respetuoso de tradiciones y costumbres y nunca formaron un ejército profesional, alteraban la lucha revolucionarias con sus labores del campo y eran protegidos por todo su pueblo. Al igual que los villistas, los zapatistas no tenían un plan global de gobierno, es decir, no pensaban en cambiar el sistema capitalista para construir una sociedad más justa.